Bienvenido, hermano y hermana, al programa Estudio Bíblico. Y hoy, con la voluntad del Señor, vamos a hablar de un tema, hoy, con la voluntad de Cristo. Este estudio de hoy, vamos a hablar de la sangre de Cristo que tiene poder. Amén, bendito sea Dios. La sangre de Cristo es poderosa, hermanitos míos, es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado y librarnos de la muerte espiritual. Aparte que tiene el poder para libertarte de la muerte espiritual eterna, le damos gracias a Dios por su obra, y gracias a su obra, hermano mío, podemos tener la certeza de que somos perdonados y de que estamos con Él para toda la eternidad. Aleluya. Y vamos a ver que cuando pasó esto con Adán y Eva, cuando pecaron, establecieron un sistema, hermanos míos, de sacrificio de animales que ofrecía perdón por temporada. Por culpa de los pecados, sacrificaba animales para cubrir los pecados, perdonar los pecados, pero una temporada. Y ahí, cuando ellos cometieron esos pecados, pues hacían sacrificios de animales. Y el pueblo debía de ofrecer una ofrenda de sangre, un cordero sin mancha ni arruga, para poder recibir perdón por los pecados cometidos. Era, hermanos míos, un sacrificio anual, una vez al año. Y podemos ver que su efectividad era limitada, porque sin embargo, el sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos míos, la sangre que Él derramó allí no tiene fecha de caducación, no se caduca, porque su poder no tiene límite. Puede lavar los pecados de toda la humanidad. Él se entregó a sí mismo de forma voluntaria para que por medio de Él nos podemos presentar limpio y sin mancha delante del Padre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el poder de la sangre de Cristo. Desde que Adán y Eva eligieron de desobedecer a Dios, podemos ver que el pecado entró en el mundo. Pero el pecado entró en el mundo porque ellos desobedecieron al Señor, y era necesario que había un sistema que proyectara la limpieza del pecado. El pecado crea, hermanos míos, una barrera. El pecado crea una barrera, por la voluntad de Cristo, el pecado crea una barrera entre el hombre y Dios. Porque en el libro de Levítico, capítulo 16, cuando leemos este capítulo sobre el día de la expiación, una celebración anual en la que el pueblo ofrecía el sacrificio de animales para borrar la culpa de sus pecados. Por eso que todo, la palabra dice en el libro de Romanos 3:23, dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y separados de Él. El pecado nos separa de la gloria de Dios y de la presencia de Dios. Pero Dios ofreció un sacrificio en el camino de la reconciliación con Él por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y esto, hermano mío, era necesario que ese sacrificio perfecto, porque Él, que no había conocido pecado, se hizo pecado por nosotros. Es importante para que nosotros fuimos hechos de justicia de Dios y en Él.
porque el libro de 2 de Corintios 5:21 no habla de que estamos justificados por Él, porque Jesús dio encarnado, nunca Él pecó. Cuando Cristo fue encarnado, fue hecho carne, nunca era pecado, pero por voluntariamente asumió el pecado de toda la humanidad en la cruz. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de recibir el perdón eterno. Aleluya. Por eso es gracias a Jesús y a su sacrificio en la cruz que cuando nos acercamos al Padre por medio de la oración, Él nos ve justo y perdonado y redimido en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque el sacrificio de Jesús en la cruz nos libró de la esclavitud del pecado, nos limpió y nos purificó. Su sangre fue el rescate para pagarnos, para que nosotros podamos ser salvos y tengamos la vida eterna en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora bien, ahora todo lo que reciba a Jesús como Señor y Salvador pasa a ser hijo de Dios por toda la eternidad. Por eso le damos gracias a Jesucristo, porque podemos vivir y disfrutar de esta presencia de Dios para siempre. Pero solo tenemos que aceptar ese regalo que viene por medio de Jesús, la sangre derramada por Cristo. Esto declara también la victoria sobre el diablo. El diablo pensó que el pecado separaría de toda la humanidad de Dios por siempre, pero en Cristo hay perdón, hay redención en el nombre de Jesús. El diablo se piensa que no ha apartado por medio del pecado para siempre de Cristo, pero si aceptamos a Jesús y vivimos por medio de Cristo, hay perdón y redención. Que Dios reprenda el diablo, porque el diablo es un enemigo derrotado. Sabe que tiene los días contados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús declara vida eterna y que hay en Dios. En Dios hay vida y que va mucho más allá de lo físico en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hace, hermanos míos, la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que hace? La sangre de Cristo ha reemplazado el antiguo pacto que había en el Antiguo Testamento. Ha reemplazado el antiguo pacto. El que tenga Biblia, coja Hebreos 9, capítulo 9, a partir del versículo 9 hacia adelante. Dice la palabra que todo esto se hizo así para mostrarle, o para mostrarlo, lo que ahora es más importante. No podemos, hermano mío, sentirnos perdonados, no podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrenda y sacrificio en el culto, porque todo esto son reglas que tienen que ver con comida o bebida en ceremonia de purificación, pero nos prepara para el culto, porque la regla indica lo que se debe hacer, pero nos ayudará a cambiar nuestra manera de vivir. Y esta regla sirve solo mientras Dios nos la cambie por algo de mejor. Aleluya. Por eso, ¿cómo explicar eso? Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el santuario donde el sacerdote es mejor y perfecto no lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Por eso que Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de la vida, sino para ofrecerse su propia sangre. Entró en una sola vez para siempre, en este modo que de una vez por todas nos libró de
pecado. Aleluya. Y de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero será considerada pura si se le rocía la sangre de los toros o de los cabritos y la ceniza de una becerra sacrificada. Pero si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Aleluya. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estamos seguros que no hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios, el que vive para siempre. Así, hermano mío, que por medio de nuestro Señor Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdone todo lo malo que hicimos cuando sirvamos al primer pacto. Jesucristo murió para que Dios nos perdone todo lo malo que hemos hecho cuando sirvamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también lo que hemos sido elegidos por Dios, recibimos la salvación eterna que Él nos ha prometido. En este nuevo pacto es como un testamento sin la persona que hace un testamento que no ha muerto todavía. Y este documento aún no sirve de nada. Por eso cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero Moisés anunció el mandamiento de la ley a todo el pueblo. Luego tomó la lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toro. Después rehoció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todos el pueblo. Y cuando terminó, dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. Por eso que la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y se debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestro pecado. Esto era el Antiguo Testamento, pero las cartas de los Hebreos capítulo 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, sin el cual se presenta su ofrenda y sacrificio que no pueda ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Por eso que el apóstol Pablo sigue hablando de los servicios del Antiguo Testamento, porque Cristo, habiéndose comprometido a ser nuestro sumo sacerdote, no podía entrar en el cielo hasta que no hubiera derramado su sangre por nosotros. Aleluya. Y ningún modo, y ninguna otra forma, y ninguno de nosotros puede entrar ni en la graciosa presencia de Dios aquí, ni en la gloriosa presencia después, sino por la sangre de Cristo. Los pecados son errores, grandes errores, tanto en el juicio como en la práctica. ¿Quién puede entender todos sus errores? Dejan la culpa sobre la conciencia que no puede ser lavada sino por la sangre de Cristo. Pero debemos de implorar esa sangre en la tierra mientras Él la derrama por nosotros en el cielo. Unos pocos creyentes bajo la enseñanza divina vieron algo del camino que da acceso a Dios, de comunión con Él y admisión en el cielo a través del redentor prometido. Pero los israelitas en general no miraron más allá de las formas eternas. Esta no podía eliminar la contaminación o el dominio propio o el dominio del pecado. No podía
descargar la deuda ni resolver las dudas de aquel que hacía el servicio. Los tiempos del Evangelio son y debería ser tiempo de reforma, de luz más clara en cuanto a todas las cosas que es necesario de conocer, y el mayor amor que nos da el Señor, el mayor amor que nos haga no tener mala voluntad con nadie, sino buena voluntad con todo. En el Evangelio tenemos una mayor libertad tanto de espíritu como de palabra, porque las mayores obligaciones para una vida más santa en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que el libro de los Hebreos, capítulo 9, habla de todas las cosas buenas pasadas, presentes y futuras. Fueron y son fundadas en el oficio sacerdotal de Cristo, y viene a nosotros desde allí nuestro sumo sacerdote, que entró en el cielo una vez por todas y ha pedido la redención eterna. Amén. Bien, el Espíritu Santo significó y mostró además que los sacrificios del Antiguo Testamento solo liberaban al hombre exterior de la impureza ceremonial y lo capacitaba para algunos privilegios exteriores, que es lo que dio tan poder a la sangre de Cristo. Fue que Cristo se ofreció a sí mismo sin ninguna mancha pecaminosa en su naturaleza o en su vida. Y esto limpia la conciencia más culpable de la obra muerta u mortales, para servir al Dios vivo de las obras pecaminosas que contamina el alma como los cuerpos muertos. Lo hacía con la persona de los judíos, que lo tocaba, mientras que la gracia que sella el perdón crea de nuevo del alma contaminada. Pero nada destruye más la fe del Evangelio, que debilita por cualquier medio el poder directo de la sangre de Cristo, y no podemos sumergirnos a la profundidad del misterio del sacrificio de Cristo. No podemos comprender la altura, no podemos escuadrinar su grandeza, ni la sabiduría, ni el amor, ni la gracia que hay en Él. Pero al considerar el sacrificio de Cristo, la fe encuentra vida, alimento y libertad. Aleluya. Por eso que las tradiciones solamente entre Dios y el hombre se llama a veces un pacto. Y aquí un testamento, que es una escritura voluntaria de una persona, otorgado, legado a la persona que se describe, y no solo tiene efecto después de su muerte, pero así Cristo murió no solo para obtener las bendiciones de la salvación para nosotros, sino para dar el poder y disponer de ella. Porque todos por el pecado eran culpables delante de Dios. Había perdido todo lo que era bueno. Pero Dios, queriendo mostrar la grandeza de su misericordia, proclamó un pacto de gracia. Amén. Porque nada podía ser limpio para un pecador, ni siquiera sus deberes religiosos, a no ser que su culpa fuera eliminada por la muerte de un sacrificio de valor suficiente para llegar a ese fin. Y a no ser que dependería continuamente de él, que atribuyeron todas las buenas obras reales a la misma causa, que todos los sana, y ofrezcamos nuestro sacrificio espiritual como rociando con la sangre de Cristo, y así purificado en su contaminación. Bendito sea Dios. Porque la sangre de Cristo, hermano mío, lo digo claro, la sangre de Cristo nos limpia de todo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos purifica. Porque Juan 1:7 dice, nos limpia de nuestro pecado y nos purifica. Pero si vivimos en la luz, así como Dios ve en la luz,
nos mantenemos unidos como hermanos y Dios perdona nuestro pecado por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Dios perdona nuestro pecado y lo limpia por medio de ¿quién? De la sangre de nuestro amado Jesucristo. Aleluya. Este mensaje de Juan es un mensaje del Señor Jesús, porque la palabra de vida, la palabra es eterna, que todos deberíamos recibir con gusto. El gran Dios debe ser representado en este mundo que está viviendo en la oscuridad, y nosotros tenemos que, como luz pura y perfecta, aclarar a las personas del mundo. Como esta es la naturaleza de Dios, que es luz, su doctrina y precepto debe ser así. Y como su perfecta felicidad no puede separarse de su perfecta santidad. Así que nuestra felicidad será en proporción que seamos hechos santos. Pero caminar en las tinieblas es vivir y actuar en contra de la religión. Porque Dios no tiene comunión celestial ni relaciona con las almas impuras. No hay verdad en su profesión. Su práctica muestra su locura y falsedad. Porque en la vida es eterna, el Hijo es eterno, se vistió de carne y de hueso y murió para lavarnos de nuestro pecado con su propia sangre. Él nos procura la sagrada influencia con la que el pecado ha sido sometido más y más hasta que desaparezca por completo. Amén. Mientras se insiste a la necesidad de un andar santo como efecto e evidencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús, se evita con igual cuidando el reloj opuesto del orgullo farisaico. Todo lo que camina cerca de Dios en santidad y justicia son conscientes de que su mejor vida debe estar mezclado con el pecado, pero Dios ha dado testimonio de la pecaminosa del mundo, proporcionando un sacrificio suficiente, eficaz por el pecado. Es necesario en toda la época, en la pecaminosa de los creyentes, mismo de nuestro requisito, que confese continuamente su pecado y se aplica por fe la sangre de este sacrificio. Declaramos culpables delante de los ojos de Dios, seamos más humildes y estamos dispuestos a conocer lo peor de nuestro caso. Confesamos con corazón sincero, con honestidad, todo nuestro pecado en toda su extensión, confiando totalmente su misericordia y su verdad por medio de la justicia de Cristo para un perdón gratuito y completo y nuestra liberación del poder y de las prácticas del pecado en el nombre de Jesús. Aleluya. Que Dios nos quiere libertar de ese pecado, porque Él fue el rescate pagado por nosotros para que podamos ser salvos y tengamos vida eterna. Y todo esto se hace por medio de la sangre de Cristo. Aleluya. Por eso que primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 18, nos habla, porque Dios nos libró de este modo de vida que es poco provecho y que ustedes aprendieron a su antepasado, y bien saben ustedes que para librarnos Dios no pagó con oro ni con plata, con cosas que no duran, pero al contrario, Él pagó con su sangre preciosa, la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin mancha ni defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer antes de crear el mundo. Cristo apareció en este último tiempo para que ustedes, que por medio de Cristo ustedes crean en Dios, quien los resucitó y les dio un lugar de honor en el reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y está seguro de que Él le dará todo lo que le ha prometido en el nombre de Jesús. Por eso que Pedro habla de la santa confianza. La santa confianza en Dios como Padre
y el terrible temor en él como juez. Y esto concuerda entre sí y considera, hermano mío, a Dios siempre como un juez. Lo hace, querido, para nosotros como Padre. Si los creyentes hacen el mal, Dios lo visitará con correcciones, pero entonces los cristianos no dudan de la fidelidad de Dios en su promesa, ni den paso al temor, esclavizándose en su ira, sino que con reverencia a su santidad, el profesor interpretió esta indefenso, que Dios reprenda al diablo, porque y Satanás lo lleva cautivo a su antojo. El profesor abatido no tiene corazón para aprovechar su ventaja, es fácilmente llevado a la redención, porque el precio pagado por la redención del hombre fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No solo la conversación ampliamente perversa, sino también lo que aprovecha es altamente peligrosa, aunque se alegue la costumbre, es una locura de resolver que viviré y moriré de tal manera, porque mi antepasado lo hicieron así, pero Dios tiene un propósito de favor, un propósito especial hacia su pueblo, porque mucho antes de manifestar tal gracia, pero que con la claridad de la luz, los apoyos de la fe y el poder de la ordenanza son todos muchos mayores de ese que Cristo vino a la tierra de lo que era antes. El consuelo es que siento por fe, uno con Cristo, su gloria presente es una garantía que donde está, nosotros también estaremos con Él. El alma debe ser purificada y que pueda abandonar su propio deseo o indulgencia. La palabra de Dios planteada en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un medio de vida espiritual que estimula nuestro deber, obrando un cambio total a las disposiciones y afectos del alma, hasta llevarla a la vida eterna. Aleluya. En contraste con la excelencia del hombre espiritual renovado como nacido de nuevo, podemos observar la vanidad del hombre natural en su vida y en su caída. Es como la hierba, la flor de la hierba que pronto se marchita y muere, pero debemos de escuchar así, recibir y amar la santa y viva palabra del perfil arriesgado, todo antes que perdiera, y debemos descentrarla todo lo demás, cosas del lugar que corresponde, pero debemos alegrarla en nuestro corazón como nuestro único tesoro aquí y como prenda segura del tesoro de gloria que se guarda a los creyentes en el cielo, en el nombre de Jesús. Y esto habla que esto es el juramento del nuevo pacto. Nos abrió paso para que podamos ir delante de la presencia de Dios para reconciliarnos. Porque la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo podemos tener la paz con Dios. Colosenses 1, a partir del versículo 18, nos habla de esto. Y Él gobierna su iglesia y le da la vida. Es la cabeza de la iglesia, es su cuerpo. Cristo es la cabeza. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero a resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo y por todo. Y Él se encuentra en todo. Él tiene todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Antes que usted estaba lejos de Dios, antes estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios y pensábamos que hacíamos lo malo, pero sin embargo ahora Dios le ha hecho ser su amigo por medio de la muerte de su Hijo,
quien se hizo hombre, Dios le hizo así para que usted le pudiera presentarse delante de Él sin pecado y libre de toda culpa. Por eso que Cristo, en su naturaleza humana, es el descubrimiento visible del Dios invisible. Quien le ha visto al Padre. Adoramos este misterio con humilde fe y contemplamos la gloria del Señor Jesucristo. Él nació, fue engendrado antes de la creación, antes que fuera hecha cualquier criatura, que es la forma escritura de la representación de la eternidad y por la que nos representa la eternidad de Dios. Pero aquí vemos que todas las cosas, siendo creadas por Él, fueron creadas para Él, siendo hechas por su poder, fueron hechas según su voluntad y para alabanza y gloria. No solo la creó toda al principio, sino que es por la palabra de su poder que se mantiene. Cristo como mediador es la cabeza del cuerpo. La iglesia, toda la gracia y la fuerza proviene de Él, de Jesucristo, y la iglesia es su cuerpo. Toda la plenitud habita en Él, una plenitud de mérito, de justicia, de fuerza, de gracia para nosotros. Por eso Dios mostró su justicia al elegir la plena satisfacción y de este modo de redimir a la humanidad y mediante a la muerte de Cristo. Era el más adecuado. Aquí se presenta a nuestra vista el método de ser reconciliado y que todo, a pesar que del odio al pecado por parte de Dios le agradó reconciliar el hombre caído consigo mismo, si estamos convencidos que éramos enemigos en nuestra mente por la mala obra y ahora estamos reconciliados con Dios por el sacrificio y la muerte de Cristo en nuestra naturaleza, no intentaremos explicarlo ni pensarlo, el comprender plenamente estos misterios, sino que veremos la gloria de este plan de redención y regocijando en la esperanza que nos presenta. Si esto es así, que el amor de Dios es tan grande para nosotros, ¿qué hacemos ahora por Dios nosotros? Ser creyente en la oración. Tenemos que ser frecuentemente buscando a Dios por medio de la oración, en dar en abundancia a los deberes santos y no vivir más por nosotros mismos, sino vivir para Cristo, porque Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué? Para que sigamos viviendo, para que no sigamos viviendo en el pecado. No, sino para que muramos al pecado y vivimos adelante para que nosotros mismos, sino para Él. Tenemos que morir al pecado y ser resucitados para Cristo y vivir solamente para Cristo, como dice Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Pero la sangre de Cristo nos da poder y nos da victoria sobre Satanás, que Dios los reprenda. Libro de Apocalipsis 12:11 dice que la muerte del Cordero y el mensaje anunciando que ha sido su derrota, la derrota de quién, del diablo, porque los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Lo intento del dragón resultaron infructuosos contra la iglesia y fatales para sus propios intereses. La sede de esta guerra estaba en el cielo, en la iglesia de Cristo, en el reino de los cielos, en la tierra. La parte de Cristo era el gran ángel de la alianza y sus fieles seguidores, y Satanás y sus instrumentos. La fuerza de la iglesia consiste a tener al Señor Jesús como capitán de su salvación. La idolatría pagana, que era la adoración a los demonios, fue expulsada del imperio por la difusión del cristianismo, porque la salvación y la fuerza de la iglesia solo puede atribuirse al Rey del Rey, el Rey y el jefe de la iglesia, que es Jesucristo. Y el enemigo conquistador odia la presencia de Dios, pero está dispuesto a aparecer allí para acusar al pueblo de Dios, cuidando de no darle motivo para que nos acuse. Y cuando hagamos pecado, vayamos delante de la presencia del Señor, Él nos denunciando y Él nos encomienda nuestra causa a Cristo.
como nuestro abogado. Los siervos de Dios vencieron a Satanás por la sangre del Cordero, por la palabra de tu testimonio, en la poderosa predicación del Evangelio. Es capaz que por medio de Dios de derribar la fortaleza, por su valor y presencia en los sufrimientos, no amaba tanto su vida, sino que podría entregarla por la causa de Cristo. Estos fueron los guerreros, las armas, lo que el anticristianismo derrocó, el poder de la idolatría pagana. Y si los cristianos hubieran seguido luchando con estas armas, con otra, ¿cómo está su victoria? Habría sido más numerosa y gloriosa, los efectos más duraderos. Los enemigos vencieron por una simple confianza en la sangre de Cristo como el único fundamento de su esperanza. Y en esto debemos de ser como ellos, no debemos de mezclar ninguna otra cosa como esto. No tenemos que mezclarnos con lo impuro. Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha salvado y nos da victoria por medio de su sangre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, hermanito mío, el estudio de hoy sobre la sangre de Cristo tiene todo el poder. Aleluya. De verdad, es un estudio sobre el poder que la sangre nos limpia, nos perdona, nos reconcilia, nos da victoria. La sangre de Cristo es preciosa, no tiene precio, no tiene valor. Por eso somos comprados ni con oro ni con plata, pero con su preciosa sangre. En el nombre de Jesús tenemos valor. Y el diablo, cuando ve que estamos marcados por la sangre de Cristo, creen, tienen miedo, porque somos hijos de Dios y Cristo nos ha comprado a precio de sangre y somos la prioridad de Cristo. Amén. Hasta aquí, hermano, nuestro estudio para hoy. Que Dios su bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes y que el don de Valle, que el Espíritu Santo esté con ustedes y se unido al próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom.